Ezequiel capítulo 11. Versículo 19. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y 20. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice así la palabra de Dios: y les daré un corazón y un espíritu como nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Una vez más: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 36, por favor. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. ¿Lo tenemos? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu ¿qué? Nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros ¿qué cosa? Mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Tiempo atrás, siglos, desde la creación del hombre, que aproximadamente tiene 6,000 un poco más de años, solo la creación del hombre, solo el tiempo del hombre, este hombre del que estamos hablando, de nosotros, de esta especie humana, son aproximadamente 6,000 años que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y mediante estos años que Dios ha tratado con el corazón del hombre, Dios ha procurado siempre y Él ha querido siempre estar entre nosotros. Pero de alguna forma el corazón y la rebelión del hombre ha hecho posible que Dios, aparte su bendición y tantas cosas de nosotros, en el Edén estaba entre ellos y hablaba con ellos, con Adán y Eva. Cuando salen de Egipto le dice a Moisés: hazte un arca porque quiero habitar en medio del pueblo. Siempre Dios tratando de habitar entre nosotros y siempre queriendo hacer un cambio en nuestra vida, en nuestro corazón, porque el corazón del hombre siempre ha estado con problemas equivocados, el corazón del hombre. Es raro cuando el hombre reconoce que su corazón está equívoco y que ha fallado a Dios y que el hombre siempre, cada uno de nosotros, todos decimos estar bien. Todos decimos estar bien. Todos. Pero que cuando nos empezamos a mirar en el pensamiento de Dios y empezamos a procurar nosotros escuchar la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra,
¿Qué pasa cuando empezamos a ver esto? Y empezamos, más pasa el tiempo y empezamos a entender más cosas. ¿Qué pasa cuando empezamos a ver todo esto? Lo que pasa es que nos damos cuenta con el tiempo qué tan pequeños somos ante los ojos de Dios y qué tan desobedientes grandemente hemos sido con Dios, tan solo al no poder comprender lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere siempre lo bueno para nosotros. Está escrito, dice, porque yo tengo pensamientos muchos mejores para ustedes que los que usted tiene. Planes de vida y no planes de muerte, planes de bendición y no planes de maldición. Pero cuando nosotros empezamos a torcernos de alguna manera, hacerlo a nuestra idea y dejar la palabra de Dios por un lado, y entonces empiezan serios problemas, y es cuando el corazón del hombre empieza a corroerse, el corazón del hombre empieza a hacerse duro, el corazón del hombre empieza a hacerse como de una piedra. Y lo más triste de todo eso, que en ocasiones nos cega lo que hay a nuestro alrededor, lo que hay nos cega, no nos deja ver más allá de la bendición de Dios que tiene para nuestras vidas. Y algo no nos sale bien y volteamos y le echamos la culpa a Dios luego. ¿Pero por qué? Si yo esto, si yo... Es que hay ciertas partes en nuestra vida que van endureciendo nuestro corazón. De una forma o de otra, cuando nos acordamos, viene la palabra de Dios y nos dice que nuestro corazón está durísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos? La Biblia nos habla de reconciliación hacia con Dios. Entonces, una reconciliación no es un nuevo nacimiento, es una reconciliación hacia con Dios. Nos arrepintamos y nos reconciliamos con Dios. Pero existe un nuevo nacimiento también dentro de la voluntad de Dios y en las Escrituras. Había un hombre. Este hombre era un estudioso, conocía la ley de los profetas, pero dice la palabra de Dios que llegó a Jesús de noche. Llegó a Jesús de noche. ¿Por qué llegó de noche a Jesús? Tenía pena, la soberbia en el ser humano, esa soberbia que a veces nos ata y nos destruye y nos hace presos y esclavos de nosotros mismos y cierra la bendición hacia la voluntad de Dios, porque Dios ha querido bendecirnos, pero nosotros en ocasiones a través de nuestra forma de pensar cerramos esas bendiciones o las bloqueamos. Vamos allá, Juan. Vamos a ver este hombre. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 1. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. ¿Qué era? Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no es a Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto, ¿qué cosa? Te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una vez más, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre, en su egoísmo, en su forma de actuar, de venir de noche, tenía pavor que lo miraran de día, así como ahorita nos da en ocasiones pavor testificar de Cristo, ponernos listos. No nos apenemos de que somos hijos de Dios
no nos dé vergüenza que al que vamos a servir. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo desde un principio: el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre. Esto es algo real. Eso es, cuando empezamos a ver en el reino de Dios, en la vida espiritual, hay mucha seriedad, muchísima seriedad. No es un juego, es algo real. De manera que aquí Jesús le está hablando a este hombre, ¿cómo que un nuevo corazón? ¿Cómo que pondrás un corazón de carne? El corazón de carne. Si usted se da cuenta, los versículos que leímos en Ezequiel son versículos que nos hablan: si andares en mis estatutos, o para hacerlos andar en mis estatutos, y yo seré su Dios al pueblo de ellos. Da la casualidad que aquí en Juan 12 ellos lo rechazan, pero nosotros le recibimos. Se nos da la potestad de ser sus hijos. ¿Ahora qué? Bueno, ahora tratar de andar en sus estatutos, tratar de andar en sus caminos, tratar de buscar la forma de lo más posible estar en la cercanía de Dios. En un nuevo nacimiento, cuando es un nuevo nacimiento, hay muchas cosas de por medio, pero muchas cosas de por medio en un nuevo nacimiento. Primeramente, viene el proceso del nacimiento antes de que sea nacida la criatura, ¿verdad? Entonces, vamos a ver con lo que Jesús pone la apariencia y ilustración cuando le habla a Nicodemo de esto. Un nuevo nacimiento. Nicodemo queda confundido y le dice a Jesús: ¿cómo? ¿Acaso un hombre viejo viene al vientre de la madre y vuelve a nacer otra vez de nuevo? No, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Lo mismo que nosotros estamos mirando en Ezequiel: y os daré un espíritu, un corazón, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Pondré mi espíritu dentro de vosotros, de manera que al venir nosotros, al tomar esta decisión de venir ante el Señor, nosotros automáticamente nos estamos haciendo acreedores de esta bendición al cumplir la obediencia que el Señor Jesucristo ha mandado. Ahora, ¿cómo? Bueno, tenemos que empezar el primer paso de obediencia. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso de obediencia es el siguiente. El primer paso de obediencia: arrepentidos. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ezequiel dice, le dice a Ezequiel el Señor: pondré un corazón nuevo, y yo andarán en mis estatutos, y yo seré su Dios para ellos, y pondré mi espíritu dentro de ellos. De manera que cuando nosotros venimos en este acto de obediencia a recibir al Señor en nuestro corazón como nuestro único y verdadero Salvador, único Salvador, entonces nosotros nos hacemos acreedores de ese espíritu. Nos hacemos acreedores de ello. ¿Por qué? Porque hemos creído a lo que la palabra de Dios habla. Ahora, ¿qué pasa al tener un nuevo nacimiento? Mire, cuando hay un nuevo nacimiento, en el nuevo nacimiento, esa criatura que nace, hay que enseñarla a esta nueva criatura. Hay que enseñarla en el proceso. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando un niño nace, hay que enseñarlo a comer? Hay que enseñarlo a caminar. Y hay que enseñarlo a andar en la vida. Lo primero que nosotros hacemos con un niño, y ustedes son padres de familia, ustedes saben de qué les estoy hablando. Lo primero que hacemos es lo siguiente: pórtate bien, pórtate bien. Nosotros no les decimos a los hijos nuestros: pórtate mal, pégale a él, o haz esto malo y haz esto malo. Lo que siempre procuramos nosotros, mediante el nacimiento de una criatura y el proceso de la vida, enseñarlos a que se porten bien, porque traemos la naturaleza torcida de la creación, o como creación de Dios, no como hijos de Dios. Cuando venimos como hijos de Dios, entonces venimos a ser, como dice la palabra de Dios,
tienes que nacer de nuevo. Mediante el nuevo nacimiento, nosotros recibimos ese don maravilloso, el que prometió a Ezequiel en aquellas épocas. Ese mismo espíritu de hoy y siempre, y será dado. Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y pondré mi espíritu, dijo Ezequiel, dentro de ellos. Esa promesa la habla Joel 2:28, la habla Ezequiel, la habla Isaías, la hablan los profetas antiguos, y se hace una realidad en la venida de Cristo a la tierra. Es una realidad total, y es aquí donde vivimos la época más bonita, más maravillosa, que es el Evangelio de Cristo Jesús. Vamos a cerrar, vamos ya rumbo a la etapa final, vamos a lo último ya. Estamos en los últimos tiempos. Ya, o sea, nadie sabe el día ni la hora, pero chéquese bien, cheque la escritura, cheque la profecía de la higuera, todas esas cosas que nosotros estamos viviendo en este tiempo, chéquelas. Dice la palabra de Dios que la ciencia avanzaría. Estamos bien avanzados ya, totalmente avanzados en ciencia. Habrá cosas nuevas que habrá que descubrir, carros voladores, lo más alto en tecnología que usted pueda tener, ya lo hay, tantas cosas. O sea, ¿qué nos falta? Robots que hablan con inteligencia casi humana. ¿Qué más nos falta? ¿Sabe qué nos falta nada más? El rapto. El rapto nada más. Y para eso nosotros tenemos que decir gracias Dios, porque vivimos en los tiempos que profetizó Daniel. Para la bendición nuestra, el Señor aparece en cualquier momento. Hay quienes no, ni cuenta se dan, no les importa de que el Señor esté a las puertas. No les importa. Muchos se ríen, ¿verdad? Que no existe, ¿verdad? ¿Y saben por qué razón? Por falta de la lectura de la palabra de Dios y por tantas redes sociales, por tanta suciedad que hay en las redes sociales que tratan de descreditar el nombre del Señor. Así, millones y millones y millones en las redes sociales. Entonces, ¿qué hay mediante el nacimiento? Mediante el nacimiento, nacer de nuevo, recibir el Espíritu de Dios, y después de recibir el Espíritu de Dios, hacernos acreedores del estudio de la palabra y empezar a investigar en la palabra, y que el Espíritu de Dios dé testimonio en las Escrituras. Así dijo el Señor Jesús: escudriñad las Escrituras, para que de esa manera nosotros podernos dar cuenta a través del discernimiento del Espíritu de Dios en nuestra vida, que el mundo está torcido, que el mundo está mal, cuál tierra plana, cuánta cochinada hay en el mundo, que a miles están enloqueciendo. Llegan a pensar que no hay Dios, y empieza el agnosticismo y comienza el ateísmo, y por eso dice el Señor Jesucristo: y a muchos engañarán. A muchos engañarán. De eso se trata el asunto. De manera, hermanos, que cuando nosotros tenemos este nuevo nacimiento, es necesario que meditemos muy seriamente en el nuevo nacimiento y en esa bendición que Dios nos ha dado a través de su Espíritu. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Lo tenemos? ¿Estamos ahí? El bautismo que corresponde a esto, el bautismo que corresponde a esto,
Ahora, ¿qué cosa? Nos salva. Nos, ¿verdad? Dice nos. O sea, que sí salva, ¿verdad? Nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Bien, tenemos una carne corrupta. Dice la Escritura, no quitando las inmundicias de la carne, pero tenemos lo más valeroso que Dios nos ha dado a nosotros, su Espíritu, su Santo Espíritu. Y por medio de la resurrección de Jesucristo, este Espíritu, la conexión de Dios, con cual nosotros podemos comunicarnos con Dios, nos ayuda a tener conciencia. Conciencia. ¿Qué es una conciencia? Bueno, la conciencia es aquello que nos ayuda a nosotros a meditar, a pensar si está bien, si no está bien, si agrada a Dios o si no agrada a Dios. Porque mediante esta conciencia se nos fue dada a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todo es a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué logramos al ser bautizados? Hay mucha gente que dice que no hay necesidad de bautismo. Hay mucha gente que dice, si creyeres con tu corazón que Jesucristo ha resucitado a los muertos, entonces tú serás salvo. Esto se le fue dado a Pablo en un momento muy, pero muy duro ese momento. En un momento de opresión. En un momento de opresión se le fue dado a Pablo. Y el asunto es el siguiente. Si leemos nosotros el contexto histórico en Roma, la iglesia en Roma vivía en catacumbas, para empezar, en catacumbas. En cuevas donde apenas sí cabían una persona, donde el agua, el alimento estaba duro porque ellos tenían que esconderse, porque el cristiano era el blanco perfecto para la diversión romana. A todo aquel romano que en aquella época encontraban en Roma siendo cristiano, lo agarraban, lo ataban, lo llevaban al Coliseo romano y de allí ellos se divertían, echándoselos a los leones, matándolos y jugando con la sangre de los hijos de Dios. Ahora notemos nosotros muy bien esto. Ellos tenían la oportunidad, como nosotros, de tener un bautisterio, una pila movible o cualquiera que sea para ser bautizados. Ellos no tenían esa oportunidad. A Pablo no le queda la otra opción, o la opción solamente de decirle a la iglesia en Roma, dentro a los que estaban en las catacumbas: si creyeres con tu corazón y confesares que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. Si usted se da cuenta, solamente a los romanos le menciona esto. Gálatas, Efesios, donde mencione el bautismo en agua, usted, desde los Hechos de los Apóstoles, usted se va a dar cuenta que no es precisamente sino a través del bautismo y mediante la fe es la salvación del hombre, sino entonces apóstol Pablo habría que desobedecer a la palabra de Dios en esta palabra donde nos habla la Biblia. Sí, vamos ahí a Lucas. Vamos a Marcos. A Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo 15.
tenemos? Lucas, capítulo 16, versículo 15. ¿Estamos ahí? Amén. Mire qué dice. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quiénes? Marcos 15. Marcos, perdón, 16, 15. Marcos 16, 15. Perdónenme si yo fui el que me equivoqué acá. Marcos capítulo 15, versículo 15, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 15. ¿Lo tenemos? ¿Lo leemos todos juntos, estos dos versículos? Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿A quién hay que creer acá? A la obediencia mediante la palabra de Dios. El que creyere, nótese con mucha firmeza, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que para medio de la salvación ocupamos el bautismo en agua. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que hablaba Ezequiel. Y entonces yo pondré mi espíritu en ellos y quitaré el corazón de carne, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Es precisamente esto de lo que nos habla las Escrituras, por una buena conciencia, la cual se nos fue dada a través de la resurrección de Jesucristo. Esta buena conciencia. ¿Qué gano? Entonces, ¿qué gano yo si soy bautizado? ¿Qué me gano? Mire, usted gana muchísimo. Primeramente, la salvación de su alma, si usted persiste en el Evangelio, si usted persiste teniendo a Jesús como su Salvador, como su Dios suyo. Pero aparte, usted tiene una cobertura maravillosa cuando usted viene a Cristo y es bautizado. Pero a veces nosotros mismos nos desvalorizamos, pensamos que, ¿sabe cuál es el problema? Lo que les decía en las alabanzas. El enemigo de nuestras almas es un artesano, es un artista en hacernos sentir nada. Que nos servimos, que no funcionamos y todo ese tipo de cosas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Wow. O sea, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí Ezequiel dice: pondré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de ellos. Ahora, ¿a qué se refiere? Cuando habla la Escritura de esto, se está refiriendo a que nosotros tenemos la cobertura divina de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros somos cubiertos, que a través de esa sangre preciosa derramada traemos la cobertura. Estamos revestidos de algo especial nosotros. Que el enemigo venga y le diga que no vale nada, que no sirva. Usted no pelee, tampoco discuta. Simplemente levántese y dígale a Dios: Señor, yo sé que en ti he creído. Yo sé que yo a ti te sirvo. Yo sé que soy tu hijo. Ahora, esas son las bendiciones cuando nosotros venimos a la obediencia de Dios. Y aferrarnos cada día a esa bendición, porque la hora, yo no sé usted, pero híjole, ya está tan cerca la venida de nuestro Señor, más de lo que nosotros pensamos. Y el demonio está poniendo potestades y principados
aún dentro de las iglesias, para que nieguen la venida de nuestro Señor y para que la gente tenga la duda. Y la duda mata. La duda mata. Será a lo mejor, como usted sabe bien que Él vive, usted sabe bien que Él vive, usted sabe bien que usted va a comer el día que Él venga. De manera que estemos nosotros alerta en eso. Segundo de Corintios. Capítulo 5. Versículo 17. Segundo de Corintios 5:17, ¿lo tenemos? ¿Qué dice la Escritura? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí comienza una nueva etapa para alguien hoy en esta tarde. Alguien ha decidido dar el paso de obediencia hacia el bautismo en agua. Y aquello que ha pasado en el pasado, lo que está en el pasado, necesita quedarse en el pasado. Ahora, enfocarse en el futuro en el Señor. ¿Cuál es el motivo por el cual el Señor nos llama a nosotros a hacer la obediencia del bautismo, predicar el Evangelio? Entonces, el asunto de todo esto es para que nosotros también vayamos y compartamos, porque a través de esto nosotros podemos experimentar la paz que solamente Dios da a nuestro corazón. No hay paz tan maravillosa como la que nuestro Dios da, aún en las mismas oscuridades y penumbres del camino en el cual vamos. No hay paz tan maravillosa la que nuestro Dios nos puede dar, porque entonces mediante este nuevo nacimiento, el cual le habla el Señor a Nicodemo, el cual el corazón nuevo y el Espíritu Dios dado a nosotros, ahora nosotros podemos, como hijos de Dios, llegar confiados, así como dice Hebreos, venir confiadamente ante el trono de Dios. Así podemos llegar ahora con esa confianza. Yo no puedo llegar con alguien que no es mi papá y pedirle a ese alguien que no es mi papá, pedirle: papá, ayúdame. Va a decir: bueno, ¿y tú quién eres? Yo te conozco como mi vecino, como mi amigo, pero yo no soy tu papá. Pero cuando nosotros venimos haciendo esta obediencia de lo que dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 12, versículo 1, a los suyos vino, pero los suyos le rechazaron, pero aquellos que le recibieron se les daba la potestad de ser hijos de Dios. El apóstol Pablo menciona una palabra fuertísima, y esta palabra, dice el apóstol Pablo, dice: porque ahora somos, o ya no somos bastardos, ahora somos hijos. Ahora podemos llegar confiadamente al trono de Dios ante la dificultad, ante el asunto por el cual nosotros pasemos. Las cosas que pasaron allá están en el pasado, ahora el futuro es Cristo, porque yo sé, Señor, que tú eres mi futuro. Y que la vida vale más y más, y vale más y más estando de tu mano que no estando de tu mano. Porque al venir nosotros a Cristo, a la obediencia de su palabra, a la obediencia del bautismo, ahora nosotros tenemos el privilegio tan grande que de modo que estando en Cristo, ahora de aquí para allá, estando en Cristo, no hay ninguna condenación. No hay. Vea la Romanos 8:1. Capítulo 8. Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Romanos 8, 1, miren qué dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Aquí viene el tremendo asunto. Lo leíamos en la carta de Pedro. Lo leíamos en la carta de Pedro. El bautismo que ahora corresponde nos salva. O sea, sí, nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino a una buena conciencia. Ese es el espíritu que Dios ha dado en nuestra vida. Ese espíritu es el que nos ayuda a concientizar si lo que yo ando haciendo está bien o no está bien delante de los ojos de Dios. De manera que seguimos habitando esta casa, de lo que hablamos la otra vez, seguimos habitando esta casa. Esta casa es terrenal. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada? Que ya no somos de aquí. Nosotros no somos de aquí. Somos un mundo mejor. Las Escrituras, pues dijo Daniel estas palabras tan maravillosas. En aquellos días la ciencia avanzará. La ciencia en cuestión de científicos, pero la ciencia también en conocimiento de la palabra de Dios. Y hoy, mediante la palabra de Dios, ya no están esas cortinas que hace 50, 60 años estaban dentro de la lectura de la palabra de Dios, porque el Señor va aclarando, corriendo el velo, y vamos entendiendo paso a paso las cosas que debemos de que saber en los tiempos del fin. En los tiempos del fin. Hermanos, hay tanta cosa dentro de la escritura anunciada que cuando Dios empieza a darle esto y empieza Dios a mostrar, y usted empieza a investigarle con una cosa, lo empieza a investigar en inglés, en español, empieza a meterse en lo original que fue escrito y se da cuenta de cosas increíbles. Pero ¿cómo? ¿Dónde estaba esto? Pero ¿cómo es posible? Y hay cosas tremendas, bien tremendas. Y estas cosas tremendas, los gobiernos y no los ha tenido a nosotros. No lo ha ocultado los gobiernos del mundo. Y ellos tratan de mantenernos hipnotizados todavía con la tecnología, con la televisión. Hace unos años atrás, yo no sé si usted se dio cuenta cómo anduvo el gobierno regalando cajitas para que usted tuviera señal gratis y no pagara, y para que usted no dejara de ver la televisión. ¿Se acuerda de eso? Le daban hasta 2 cajitas por casa, de esas cajitas satelitales, para que usted la conectara a la televisión y usted ahí perdiera todo el tiempo. Ahorita ya no. De aquí a ahí, de esas cajitas aquí, miren, ya le pusieron el Instagram, ya le pusieron Snapchat, ya le pusieron el Twitter, ya le pusieron el Facebook. Y si no es una cosa o la otra, en la que estamos ahí, nos detenemos a muchas cosas. Una, la más importante, compartir la palabra de Dios. Y es que mucha gente se saca el compromiso. ¿Sabe cómo se saca el compromiso? Mucha gente, es que yo no tengo tiempo, yo no soy para eso. El Señor nunca dijo, tú no eres para eso, tú no eres. Y predicar el evangelio es un mandamiento.
No nos preguntó a nosotros el Señor, ¿quieres, mi hijo? No, ir y predicar el Evangelio. Es un mandamiento. Ahora nosotros vivimos en paz, vivimos tranquilos, con esa paz que Cristo nos da, que Él prometió: mi paz os dejo, mi paz os doy. Nosotros tenemos esa paz que en medio de las circunstancias la vivimos, y vivimos en ocasiones tranquilos y contentos, y en ocasiones toda esa paz nosotros la detenemos a que otros la puedan tener también. No queremos compartir. ¿Qué somos? Bueno, pues simplemente no queremos compartir. Es que a mí no se me da eso, es que no, yo no tengo palabra. Póngase a orar y pídale a Dios que le ayude y que le dé palabra. Hermanos, con todo respeto, si Dios hizo hablar una mula, cierto, Dios hizo hablar una mula. Le dijo a Balaam: ¿por qué me pegas? Y aquel: ¿qué pasó? ¿Por qué me pegas? Le dijo la mula. ¿A qué la traía golpe y golpe? Porque la mula no quería llegar a hacer algo malo que él quería hacer. Y como se recargaban en el peñasco, en la pared, la agarró a azotes y la mula voltea: ¿por qué me pegas? Eso es en el medio de los animalitos, pero nosotros somos creación, somos hijos de Dios. Nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Ahora, posiblemente alguien diga: pero ¿cómo comenzamos? Hagamos el plan. ¿Cómo comenzar? Y podemos comenzar. No podemos enfermarnos, mis jóvenes. Enfermarnos y decir: es que esto, y es que lo otro, y es que aquello. No podemos enfermarnos, no hay pretextos. El tiempo está tan cerca. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pero es que vienen y se van, sí, pero ya se van sabidos, con la salvación en su corazón, y a donde vayan, pues Dios los bendiga. Dios los bendiga, pero ya van ellos conocidos. Y es que así es la vida, así es el ser humano. El ser humano está prácticamente criado a ser un nómada. No está criado para estar quieto ni estar ahí estático. Está hecho para seguir adelante. El ser humano está hecho para pasar varios climas, varias tormentas y seguir hacia adelante. Para eso Dios hizo al ser humano. Eso podemos nosotros detenernos. Podemos seguir adelante. De repente, le voy a decir algo interesante. A mí me dan ocasiones tristeza que se mire como que esto no vale nada, como que esto no es lo que nosotros queremos, como que yo quiero una iglesia de lujo, una iglesia grande donde haya mucho movimiento y se grite y se cante y se haga todo eso. Así no empezó la iglesia. La iglesia empezó en casitas. Y ya cuando estamos en un lugar así, amplio, lujoso, con aire acondicionado, cuidémonos. Que la arrogancia del corazón, la cual se nos puede dar el Espíritu de Dios, no sea entristecido, porque estamos arrogantes, estamos a gusto, estamos contentos y decimos: ahí sí me gozo, ahí sí siento la presencia de Dios. Peligros, la presencia de Dios está en todos lados. La presencia de Dios está en mi corazón, está en su corazón, está en todos lados. Solamente lo único que tenemos que hacer es buscarlo con todo el corazón. Es todo, con sinceridad. Porque ¿acaso nosotros podemos mentirle a Dios? Él sabe bien cuando le estamos buscando de corazón. Él sabe bien cuando estamos buscando su rostro de corazón, cuando estamos orando de corazón, cuando estamos compartiendo de corazón, cuando estamos haciendo las cosas. Él sabe perfectamente. Dice la palabra de Dios en ocasiones que Dios no puede ser burlado. Y
Si yo puedo servir a Dios aquí, le puedo servir en la esquina, en la casa caída, en cualquier lugar que nosotros vayamos. Ahí podemos servir a Dios. En cualquier lugar. Él se quedaba en un monte. No tenía dónde recostar su cabeza. Nació en un pesebre. Ahora, todo parece que es con condiciones. Y cuando hay condiciones nos acondicionamos. Comodidades y todo ese tipo de cosas. Miren, ya para terminar, yo quiero comentarles algo. Antes de esta semana, Evelyn me comenta el día domingo, dice, suegro, creo que estoy lista para el bautismo. Se me lo comenta llegando aquí a la iglesia el día domingo pasado. Le conviene, entonces hacemos preparativos para el próximo domingo, para dar el paso de obediencia. Desde ese domingo, hasta toda la semana, unos ataques terroríficos, usted no se imagina, ataques tremendos, no juegos, ataques feos, algo espantoso. Pero nos agarramos de la mano de Dios y decimos, Señor, vamos a pasar, esto es un mal momento nomás, pero Señor, vamos a pasar ese mal momento. Siguieron pasando los días, las cosas, una tras de otra. Digo, ¿qué estará pasando? Yo hablé con el Señor, Dios, me estarás enseñando algo, necesito aprender algo, que diario aprendemos algo, pero necesito hacer algo, Padre, déjame saber, ayúdame, Señor. ¿Qué debo entender? ¿Por qué esto y esto otro? ¿Sabes? Hasta hoy, en la mañana, las cosas empezaron a regularizarse en un panorama de paz, donde ya yo pude ver la mano de Dios gloriosa hoy, esta mañana. Gloriosa la mano de Dios. Gloriosa la mano de Dios. Y estando aquí, andaba yo por allá jalando la manguerita y eso, Dios me deja ver y entender algo. Un nacimiento. ¿Qué pasa cuando hay un nacimiento? Los dolores empiezan hasta 3, 4 días antes, ¿verdad? Posiblemente es una semana antes. ¿Y qué es un nacimiento? Dolor. ¿Sí? Mucho dolor. Yo nunca he estado en un parto normal hasta que estuve en el parto de mi nuera. No miré todo, yo estaba atrás de una cortina, pidiendo a Dios que todo saliera bien, pero estaba atrás de una cortina. Pero pude ver, sentía yo y escuchaba aquellos gritos de dolor. Pero cuando nace la chata, todo pasó así. La que sentía el dolor estaba contenta. Se la dieron y rápidamente también a nosotros nos hablaron para ir a verla, para ir a ver a la bebé. El papá cortando el ombligo también contento, volvió a la normalidad. En el reino de Dios es algo muy parecido. Lo pudimos experimentar esta semana. Hay muchos dolores, usted no se imagina. Y no cree usted que el ataque no va para el candidato, el ataque va para la cabeza. Para la cabeza, directo a la cabeza. Pero hoy es el nacimiento. Hoy es el día del nacimiento. Por alguna razón o por otra, no se me acordó. Y yo veo que de aquí para adelante, no sé, vengo a abrir puertas para muchas cosas.
esta mañana, cuando se confirma, se consigue la tina, la candidata a bautismo, hablamos con ella muy temprano, si estaba, sigo a lo mismo, solamente me pidió algo, solamente no me graba, así. Y se pueden tomar videos, dice, para tener los recuerdos, pero no suban a las redes sociales. Entonces, yo le dije, así lo vamos a hacer, no vamos a subir a las redes sociales, no vamos a grabar, respetando esto, ¿verdad? Y estamos listos, prepárate, ¿listos?